Hola Vibres, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 33 de nuestro podcast. Hoy estamos con Iván Espartero. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de nutrición, de dietas, lo que es en concreto la dieta FODMAP. Pero antes de nada, bueno, Iván se incorpora al equipo de Vibra, va a pasar consulta aquí todos los jueves a partir ya de esta semanita. O sea que bienvenido al club y bienvenido Muchas al equipo, gracias. Iván. Gracias. Para todo lo que podáis necesitar, pues contactáis con nosotros y luego ya pues Iván pasará consulta todos los jueves. Ujú. Bueno, vamos a empezar con este podcast y un poquito para hablar sobre todo, yo creo que después de la pandemia, todo el mundo está con algunos problemas digestivos, ¿vale? Ujú. Gente puede ir al médico. ¿Cuándo es el caso que una persona que tenga problemas digestivos o quiera Vale. empezar una dieta Ujú. tiene que empezar a ir al nutricionista? O sea, ahora sabemos que hay muchos consejos por internet, todo este Sí. rollo, pero para empezar con un nutricionista, ¿cuándo crees que es lo mejor? Ahora en septiembre es buena época Ujú. para empezar con los nuevos propósitos. ¿Cuándo que hay que ir al nutricionista? Bueno, aquí muchas veces se presentan como, voy a explicar primero un poquito cómo se presenta, o los dos casos más típicos que se presentan, que digamos es la persona con problemas digestivos sin un diagnóstico, Eso es. que es te puedo decir que es el 80% de los casos, en Ujú. los cuales son los problemas digestivos, al fin y al cabo, los síntomas son como muy genéricos muchas veces y muy inespecíficos. Por ejemplo, diarrea, hinchazón abdominal, dolor. Entonces, digamos que en esos casos es un poco investigar la historia clínica de la persona y demás. Y luego, digamos que tenemos un poco la parte con diagnóstico, pues un síndrome de intestino irritable, un sobrecrecimiento bacteriano, una infección por Helicobacter. Ujú. Eh, ¿Cuál es la forma idónea? Digamos que siempre y cuando en la consulta de nutrición tengamos un diagnóstico, pues bien sea pues, yo que sé, una prueba de aliento, una colonoscopia y demás, siempre nos va a dar más pistas sobre por dónde encauzar un poco ese tratamiento nutricional. Ok. Ok. Ahora mismo estamos en un periodo que ¿Mm? salen un montón de enfermedades nuevas. Sí, Bueno, la gente tiene problemas digestivos y no sabe por dónde le vienen, están un poco perdidos, van de médico en médico. sí. Yo en mi caso, por ejemplo, me han diagnosticado Helicobacter y ahora mismo estoy haciendo un tratamiento con antibióticos, según Ujú, mi médico digestivo. ujú. Eh, ¿Cuáles son los problemas que están surgiendo ahora? Porque está todo el mundo como con que no le diagnostican bien, hay muchos problemas. Cuéntanos un poquito. Pues ahora mismo, te voy a hablar un poquito de la experiencia en consulta. Hay muchos que están, digamos, lo que hablaba antes de esos síntomas inespecíficos, que pueden cuadrar, por ejemplo, y por desgracia muchas veces es como un poco cajón desastre con el síndrome de intestino irritable, Sí. que realmente no hay un criterio diagnóstico para él, pero muchas veces se encajan en un síndrome de intestino irritable, pero también digamos que no se descartan otro tipo de patologías digestivas, como puede ser pues, un sobrecrecimiento bacteriano, como puede ser a lo mejor en casos más graves, a lo mejor una enfermedad inflamatoria intestinal, Ujú. pero por lo general, más que digamos entidades clínicas o patologías, muchas veces intentamos reunir como esa sintomatología y poder cuadrarla dentro de a lo mejor alguna entidad clínica que pueda asociarlo bien, ¿vale? Pero Ujú. hay muchas veces es estar en contacto con el médico digestivo e Sí. intentar, vale, pues vamos a intentar hacer estas pruebas, porque muchas veces desde la consulta de nutrición nos dedicamos más tiempo al paciente, pues quieras o no, pues a lo mejor el médico no tiene tanto tiempo como a lo mejor podemos tener tanto nosotros en consulta y Mm. quizá a lo mejor poder tener como ese feedback de nuestra parte y poder orientar un poco mejor el diagnóstico. Pero no te podría decir como una patología que está emergente ahora mismo. Hay muchas, hay Sí, muchas. total, Bueno, total. intolerancias, por ejemplo. O sea, ahora todo el mundo es Muchas. intolerante a algo, parece. Vamos, Claro, sí, eso. o sea, además muchas intolerancias, por ejemplo, a la fructosa, ¿vale? Con pruebas de aliento. Y, por ejemplo, ya aprovecho, la intolerancia a la fructosa, por ejemplo, muchas veces es como, más bien es un síntoma, no una identidad clínica como tal. Ujú. Y ahí es donde habría que intentar averiguar si se debe a un intestino irritable, si se debe a un sobrecrecimiento bacteriano, etcétera. Ok. Bueno, desde aquí aprovechamos para decir a nuestros oyentes que trabajamos directamente también con el equipo digestivo del Ruber de Juan Bravo, por Ujú. si necesitan Sí, algo. Eh, Hay una dieta en sí. especial que Ujú. es muy buena para todo este tipo de sintomatología, para empezar Ajá. a hacerla y saber qué puede sentarte mal.
¿vale? Vale, Entonces, ¿qué es la dieta FODMAP? ¿Vale? vale. Una dieta que muchas veces los médicos, la dieta FODMAP, la gente normalmente no la sabe hacer, ni sabe Sí, cómo empezarla, ni saben nada. O sea, entre ellos yo, porque a mí me dijeron, no, mira, pues, yo tenía problemas digestivos, no sabía de dónde me venían, y recomendaron, oye, pues empieza la dieta FODMAP, que es ir sacando, introduciendo alimentos, pues, sí. supuestamente, y bueno, pues es un poco caótica, ¿vale? Muy, Para muy gente que no caótica. es un nutricionista. Entonces, vamos a explicar qué es, en qué te puede venir bien, Ajá. si tienes estos síntomas, y cómo el seguimiento por un nutricionista es lo adecuado, porque normalmente cuando lo haces autodidácticamente es imposible hacerlo. Vale. Cuéntanos un poquito, en qué consiste, qué es y qué alimentos se pueden, cuáles no y cómo se hace. Vale. Realmente los FODMAP son hidratos de carbono fermentables, ¿vale? Que dentro del grupo de los carbohidratos están, digamos que las siglas FODMAP son como ese grupo de carbohidratos que pueden generar esa sintomatología, que en este caso son, voy a decir palabras muy raras, pero fructooligosacáridos, oligosacáridos, disacáridos, por ejemplo, lactosa, y monosacáridos, como por ejemplo la fructosa, ¿vale? También luego está otro grupo de polialcoholes, ¿vale? Sorbitol, manitol, xilitol, etcétera, que todos estos son los que generan la sintomatología pues, en personas que tienen susceptibilidad, por ejemplo, con estos componentes. Realmente los FODMAP, como actúan en nuestro intestino, digamos, es que hay una mayor fermentación, más de lo habitual, que generan esa típica sintomatología de gases, hinchazón o distensión abdominal, en algunos casos dolor, y también algunos de ellos pueden atraer, digamos que tienen un efecto osmótico, es decir, traen como agua al intestino, por así decirlo, y generan diarreas, ¿vale? Entonces, en esas personas con mayor susceptibilidad, pues hay muchos alimentos que pueden desencadenar como esa sintomatología. Realmente, también destacar que la dieta baja en forma, ¿vale? Debe ser temporal, ¿vale? Porque me he encontrado también muchos casos en consulta que la llevan por años. Sí. Es, digamos que es una dieta, va por fases, que ahora me meteré con ellas, pero no debe llevarse a cabo ni sin supervisión, ya sea médica o a nivel de nutricional, la consulta nutricional, y que puede acarrear déficits a largo plazo, ¿vale? Vitamínicos, a nivel mineral también. Entonces, realmente la dieta baja en FODMAP consiste en tres fases. La fase 1 es una fase un poco más restrictiva, en la que todos esos FODMAP se van a retirar de la alimentación, no completamente, sino a una, digamos, a una dosis que pueda tolerar la persona, que es súper individual. Y esa fase puede estar con nosotros entre 2 a 6 semanas, más o menos, ¿vale? Tras ver todo esto con un registro con el paciente, si vamos viendo que digamos que disminuye mucho esa sintomatología y demás, procedemos a la fase 2, que es la de reintroducción. En esa reintroducción está muy protocolizada y vamos a ir reintroduciendo cada FODMAP. Esto puede llevar, pues hay personas que pueden llevarle 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es muy individual, ¿vale? Es decir, no hay una dieta baja en FODMAP genérica, por así decirlo, para todas las personas. Por eso muchas veces hace hincapié en esa supervisión, en este caso con la alimentación a través del dietista nutricionista, ¿vale? Y luego, tras esas fases de reintroducción, la tercera fase, digamos que es una personalización, que es ya con esas tolerancias, o ya sabemos que ese paciente tolera gran parte de los FODMAP, podemos intentar volver a normalizar esa pauta, ¿vale? Vale. Okay. Y en cuanto a, digamos, porque en la dieta baja en FODMAP también se ha hablado mucho de ella, de hecho, por lo menos por lo que yo también he leído y he escuchado en parte a pacientes, se vende como la panacea, pero no asegura el éxito siempre, ¿vale? Porque no Como un sirve. test, ¿no? Es testear un poco al Sí, paciente. digamos que al principio, por eso muchas veces en estos casos los registros alimentarios son como la herramienta de feedback para mí perfecta en estos casos, Sí, sí. ¿vale? Pero sí es cierto que no sirve para todo tipo de patología digestiva, ¿vale? Sí es cierto que por lo menos a nivel científico, a nivel de evidencia científica, sí se ha visto que, por ejemplo, para intestino irritable tiene una gran evidencia, cuenta con mucha evidencia, Sí, junto con sobrecrecimiento bacteriano en apoyo con tratamiento farmacológico, en este caso a través del digestivo, sí. y en algunos casos de enfermedad inflamatoria intestinal se ha podido ver útil. Pero principalmente los estudios de dieta baja en FODMAP se hacen en personas con síndrome de intestino irritable y con sobrecrecimiento bacteriano, principalmente. Que son muchas personas ahora mismo. Con intestino irritable Cada vez más. hay un gran infradiagnóstico
Ujú. Como pasa con cualquier patología digestiva, la celiaquía tiene un infradiagnóstico increíble. También. Un sobrecrecimiento bacteriano, ya ni te cuento. O sea, hay bastante infradiagnóstico en general en patología Sí, digestiva. pues sobre todo estas personas que van de un lado para otro, que no les Ujú, consiguen, pues por ejemplo, te hacen una colonoscopia y no te sale nada. O sea, ujú, normalmente no te sale nada, gastroscopia, colonoscopia, no puede ser, no hay síntomas ni de pólipos, ni de gastritis, ni de úlceras, ni nada, pero ujú. pues sigues con esos problemas. Sí. Pues bueno, suele ser mucho, va por ahí, casi siempre. Sí, o sea, mira, por ejemplo, ahora que dices el tema de la colonoscopia, el tema del el síndrome de intestino irritable, muchas veces se hacen colonoscopias, se hacen pruebas en heces, se hace todo tipo de prueba para descartar cualquier otra patología, pero realmente no hay un gol estándar o una prueba diagnóstica certera para el intestino irritable. Muchas veces, bueno, de hecho, existen los criterios de Roma, que son los criterios para diagnosticar ese síndrome de intestino irritable, y para que sepas, por ejemplo, si hay una, digamos, a la hora de ir al baño, hay una sensación incompleta, es un criterio diagnóstico para intestino irritable. Sí. Digamos, si hay dolor y se alivia a la hora de ir al baño, es otro criterio. Es decir, son como criterios que pueden ser muy subjetivos, tanto como para el profesional como para el paciente, y hay muchas veces viene la complicación o también utilizar el intestino irritable como cajón desastre. Ya, Uh -huh. es difícil. Sí, Pues nosotros desde aquí recomendamos que si tienes esos problemas, pues bueno, y si estás pues un poco perdido sí. o perdida en este caso, pues una dieta o sea, una cita con Iván, por ejemplo, pues podría ayudarte a encauzar a ver si por ahí es por donde vienen todos los problemas que tienes. Porque, bueno, puede ser una intolerancia, puede ser esto. Si Uh ya te has -huh. hecho muchas pruebas y no sabes por dónde va la cosa, pues puede ser que vaya por ahí. Eso Por es. ejemplo, ¿qué pautas o cuál es el proceso que se sigue en un nutricionista? Porque esta es mucha gente que viene a Vibra, nos lo preguntan, oye, ¿qué es una sesión? ¿Me hacen una dieta y ya estoy? ¿O cuántas veces tengo que venir? ¿Cuál es más o menos el proceso estándar Vale. que se sigue en nutrición? Uh -huh. Ya sabemos que a lo mejor las pérdidas de peso es una cosa más larga, pero en estos problemas, vamos a hablar de dieta más enfocada al problema digestivo, ¿cuál suele ser más o menos los patrones en tu experiencia? Vale. Dentro de, al fin y al cabo, por ejemplo, a la hora de que llegue el paciente a la consulta, en la primera consulta, mi objetivo es básicamente realizar una buena historia clínica con toda la sintomatología, todas las pruebas que se han realizado, ver también un poco qué otras cosas, porque la mayoría de personas que vienen con problemas digestivos han intentado lo más grande en cuanto a alimentación para Sí. poder intentar, o sobre todo, han intentado lo más grande y también son muy restrictivos en general. Porque diga, la frase que más se repite es un todo me sienta mal, ¿vale? Claro, Y no sabes el entonces, qué, no diferencias. No diferencias exacto, el ahí qué me está, sienta bien, el qué mal. Yo esto, es que un día me comí una lechuga y me sentó bien y otro día me sentó mal. eso es, ¿vale? Entonces, por eso también decía antes que el feedback con el registro alimentario es básicamente una herramienta súper buena y al fin y al cabo da información tanto al profesional como al paciente. Realmente el paciente tiene una sensación permanente de dolor, hinchazón, diarrea, pero no localiza de dónde puede venir. Entonces, muchas veces con el registro puede generar mayor conciencia de, joder, pues a lo mejor, algo que se repite muchísimo, ajo y cebolla me sienta fatal. Nos hemos dado cuenta de eso con un registro, ¿vale? Entonces, realmente mi objetivo en la primera consulta es conocer la historia clínica del paciente y poder intentar encauzar por dónde puede ir o realizar una recomendación de, oye, mira, ¿por qué no vas al digestivo y hacemos una tal prueba? Hacemos o recomendamos, hace esta prueba de aliento que es posible que tengas un sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Y sobre todo también hablar muchas veces con el paciente porque el paciente hay veces que no se siente escuchado y Sí, sí. también totalmente, ¿vale? Y digamos que un poco conocer a fondo la historia clínica del paciente, su sintomatología y todo. Tras esta consulta, obviamente recabando toda esa información, se procede a elegir esa estrategia de técnica que pueda venir mejor al paciente y para ello se necesita tiempo de generalmente recabar toda esa información y plasmarla, en este caso en una pauta, junto con herramientas para poder tener cierta adherencia, para poder llevarlo a cabo, a la vez que un soporte de dudas, porque, claro, no en todos los casos se implanta una dieta baja en FODMAP, pero, por ejemplo, una dieta baja en FODMAP llevarla solo es muy difícil. Entonces,
contar también con ese soporte de dudas y más en patología digestiva yo creo que es fundamental. Sí. Entonces, digamos, cuando se realiza el menú, herramientas y demás, yo suelo hacerlo, por ejemplo, a la semana siguiente de haber hecho la primera consulta, se entrega toda la información, menú, informe, herramientas, todo lo que sea necesario, para explicárselo en persona al paciente, básicamente porque con lo que te decía antes, muchas veces el paciente o no se siente escuchado o hay muchas cosas que se han perdido en el camino. Entonces, dejar todo explicado, vamos a realizar esto de esta manera, suele ser de mucha ayuda, ¿vale? Tras esa consulta, digamos que los seguimientos va a depender un poco del paciente, ¿vale? Pero quizá un seguimiento quincenal de cada 3 semanas, algo así, ¿vale? En el que vamos a hacer, en estos casos es muy necesario un feedback continuo de, oye, Iván, pues mira, me he dado cuenta de lo que decía antes, por ejemplo, ajo y cebolla me sientan horrible. Pues quizá eso también me dé pistas. O, Iván, pues a lo mejor cuando me tomo el café con leche sin lactosa he notado una mejoría. Entonces, sobre todo ese feedback a nivel de sintomatología y demás puede ser muy útil. Y un poco, digamos, esa es la dinámica general en patología digestiva, que digamos que es donde cobra incluso más importancia ese feedback entre profesional y paciente. Ok. Bueno, pues ya sabéis que si necesitáis consulta con Iván, por aquí estamos. Luego vamos a acabar este podcast porque ya saben, nuestros podcasts son cortitos, 20 minutitos, 20, 25. Sí, No, yo me luego rayo. la gente se dispersa y no tiene tiempo. Vale. Bueno, con unos consejos finales. Vamos a acabar con unos consejos finales que es, últimamente en redes yo veo los médicos lo primero que hacen es quitarte cosas. Es una cosa de no comas esto, no comas esto, y resulta que acabas comiendo más de cosas que a lo mejor te sientan mal. Sí. Entonces, unos consejos finales así muy básicos, o sea, como nutricionista, si importan las cantidades, que esto de puedo comer, come de todo, este rollo que Vale. a veces no es lo más indicado y es lo que se ve por ahí. O Vale. ayuno, a lo mejor a la gente, el ayuno, hay gente que está muy estresada y es un estrés para el cuerpo y le sienta mal. Vale. Entonces, unas pinceladas así para acabar el podcast hablando Vale. de unos consejitos. O sea, realmente yo lo que siempre digo en consulta es evitar buscar información en Internet sin supervisión, porque Eso, podemos encontrar verdaderas un locuras. cajón, eso es el verdadero cajón desastre es eso. Total, ¿vale? Y mira, poniendo ejemplos con el tema del ayuno, que la verdad que lleva unos años bastante de moda, imagínate que una persona con una gastritis, por ejemplo, tú que estás ahora que estás en tratamiento por Helicobacter, una persona que está ayunando con gastritis puede tener un dolor y una inflamación de la mucosa Sí. muy fuerte, ¿vale? Es decir, podemos encontrar información genérica, más luego información que puede ser de aquella manera, ¿vale? Pero sobre todo, en caso de que haya alguna intolerancia, haya alguna patología digestiva, aunque no esté diagnosticada, pero que haya sintomatología que pueda coincidir con algo, yo lo que siempre digo es, ten a mano un registro alimentario en el que desayuno, comida y cena, imagínate, apuntar eso y apuntar qué sintomatología se genera, ¿vale? Para darte cuenta un poco, no ir a ciegas, por así decirlo, porque muchas veces o bien es ir un poco a ciegas o bien es no sé que me sienta mal. Claro. El registro muchas veces es de grandísima ayuda, ¿vale? Y luego que en vez de probar pues ayunos, en vez de probar dieta paleo o dieta tal, ponte en mano de un profesional que pueda guiarte con la alimentación, ¿vale? En este caso el dietista nutricionista es el ideal. Es el gran problema ahora de las redes sociales, que hay, Sí, ahora todo el mundo es nutricionista, todo el mundo. total. Entonces, y bueno, pues yo desde el punto de vista de un centro que somos, que tratamos el cuerpo desde muchos puntos de vista, desde la Claro, psicología, el tema físico, la eso nutrición, es. os recomiendo, si tenéis algún problema, que acudáis a un nutricionista de verdad, porque no es la primera persona ni la segunda que viene a consulta. No, es que he hecho una dieta que he visto, que me han dicho que no sé qué, y han acabado mucho peor de cómo estaban. Sí, Mucho eso peor. es un habitual en ¿Vale? consulta. Pues bueno, ya sabéis dónde podéis encontrar a Iván, que son todos los jueves aquí en Vibra. Toda la información para la consulta y todo la tenéis en www.vibrabienestar.com y en nuestros canales habituales de redes y teléfono. Iván, un placer. La Muchas verdad, gracias. gracias por este tiempo. Nos vemos aquí en consulta dentro de poco y Eso es. muchas gracias a todos. Chao, chao.
Ah,